Los invito a buscar el libro de Sofonías, capítulo 2. Libro de Sofonías, capítulo 2. La exposición será de los versículos 14 al 15, pero para ubicarnos en el contexto del libro vamos a leer en el versículo 3 también. Dice así la palabra del Señor. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella, se burlará y sacudirá su mano. Basta leer estas palabras, ¿verdad?, para saber de que el mensaje de Sofonías es severo. El castigo que Dios anuncia es severo. Pero recordemos en qué contexto es que son pronunciadas. Fueron dichas en los días del rey Josías, un rey de los pocos, ¿verdad?, que hubo buenos en Judá. Y cuando él gobernó fueron buenos días para el pueblo. Se quitaron las estatuas de los ídolos. También leemos nosotros que los sacerdotes que servían a los dioses paganos eran erradicados y se celebró la Pascua a Jehová como nunca antes se había celebrado. Fue una celebración que se dio en un año particular de su reinado. Sin embargo, a pesar de estas cosas, el Señor confirmó que el castigo seguía en pie, que el pueblo aún sufriría la invasión de parte de los babilonios. Sofonías, siendo fiel al mensaje del Señor, lo proclamó y denunció todo esto mismo, denunció la idolatría, denunció la mundanalidad, la falsedad que todavía permanecía en muchos que estaban muy confiados.
¿Y por qué era que estaban tan confiados? Algunos quizás confiaban en sus posesiones, en su condición social. Otros realmente, como nos decía el profeta, pensaban que Dios al final no va a hacer nada, Jehová no va a hacer ni bien ni mal. Por eso es que el llamado a buscar al Señor es tan urgente. Como les decía, ese versículo 3, tenemos que nosotros sentir la urgencia del llamado de buscar a Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo muchas veces. No solamente con Sofonías, también podemos recordar los llamados que tenemos en el conocido versículo de Isaías 55, ¿verdad? De buscar al Señor mientras aún pueda ser hallado. Y también el profeta Amós, profeta anterior, ¿verdad? A Sofonías, que predicó en el norte, también dijo, buscad a Dios. Y usó esta misma expresión que leíamos aquí, quizá, ¿verdad? Buscad juicio, buscad al Señor, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Ese quizá, por supuesto, no es ninguna duda sobre el poder de Dios para salvar. Es un quizá que nos recuerda que la potestad de salvar está en el Señor. Es un quizá que también debe considerar quien lo escucha, porque la salvación que Dios da es cierta, pero también es de cierto que no todos van. Y para ellos, hoy es el día de salvación, mañana, usted no lo sabe. Usted no sabe si estará. Y Sofonías se lo dijo a Judá, hoy es, mañana puede ser muy tarde. Sin embargo, en medio del anuncio que se le está dando a Judá de ese juicio, ahora debe llamar la atención que el profeta está pronunciando palabras contra otras naciones. Hay palabras contra los filisteos, contra los egipcios, contra los moabitas, contra los amonitas, contra los etíopes o Egipto, contra los asirios. ¿Por qué tenemos esto nosotros acá? Bueno, ese versículo 4, ¿verdad? Que dice, porque nos da la conexión. Ahí tenemos la conexión nosotros. ¿Por qué debemos buscar al Señor? Esto conecta, ¿verdad? Este llamado urgente a buscar al Señor por dos razones. Porque a menos que usted se arrepienta, le va a tocar el mismo fin que le ha sido anunciado a estas naciones. Busca al Señor porque el fin que le aguarda es este mismo fin que está aquí anunciado. Y también debemos buscar al Señor porque en última instancia el único que nos puede defender es Dios mismo. Y eso es lo que yo quiero que consideremos entonces en esta tarde. A los enemigos del Señor y el fin que les espera, pero también al Dios que nos defiende de estos enemigos. ¿Qué debemos decir nosotros acerca de estos enemigos? Bueno, en primer lugar, tenemos nosotros acá que los enemigos de Dios están en todas partes. Si uno ve el mapa que rodeaba a Judá, todos ellos estaban en distintos puntos cardinales. Por ejemplo, Filistea estaba al oeste. Moab y Amón estaban al este, Etiopía estaba al sur y Asiria estaba al norte. Entonces, así estaban ellos rodeados. Al norte los asirios, al sur Etiopía o Egipto, al oeste los filisteos y al este los moabitas y los amonitas. Entonces los enemigos de Dios están en todas partes. Y lo que nosotros debemos entender es que los enemigos que ellos tenían aquí, no solo tenemos que verlos por el tema limítrofe, por el tema geográfico, de que estaban luchando siempre por tierras, es que esta era una lucha verdaderamente espiritual. Y nosotros como pueblo del Señor debemos estar atentos para ver más allá de lo que el ojo humano simplemente ve. Nosotros debemos recordar que esta es una lucha espiritual. Y estos enemigos no solamente estaban peleando por tierras. ¿Cuál era la advertencia recurrente del Señor con respecto a estas naciones? No sirvan a los dioses de ellos. No den sus hijos a las hijas de ellos, sino tomen para sus hijas de los hijos de ellos. Había que mantener una separación. Esto no era nada étnico-racial por sí mismo.
En aquel entonces debemos entender nosotros por qué Dios mandaba a su pueblo a separarse. Lo digo así porque también la Biblia nos da testimonio de muchos otros fuera de Israel que también fueron salvados. Ciertamente no eran la mayoría. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa redención universal, que no se malentienda lo que estoy diciendo, es decir, sin reconocer, ¿verdad?, una distinción de una nación, sería en el tiempo de Cristo, no que cada persona iba a ser salvo, sino personas de distintas naciones. Entonces los enemigos estaban por todas partes. Y esto que voy a hacer es apenas un breve repaso, porque nos faltaría tiempo para ver todas las veces que realmente, por ejemplo, Israel se enfrentó contra los filisteos. ¿Cómo sabemos nosotros que son los filisteos? Bueno, el versículo 5 lo dice explícitamente, ¿verdad? Que esta palabra es contra ¿quiénes? Contra Canaán, la tierra de los filisteos. Pero también el versículo 4 nos dice que hay ciudades específicas que son nombradas. Tenemos a Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Ahí hay 4. Ahora, si usted es un lector atento de la Escritura, verá que realmente Filistea tenía 5 ciudades importantes. La ciudad que está faltando aquí es la ciudad de Gat, que debería sonarnos. Porque ¿quién era de Gat? Goliat. Goliat era de Gat. ¿Y quién no puede recordar la batalla, verdad, de el pueblo del Señor contra Goliat y cómo el Señor los redimió, cómo los salvó a través de David? Pero constantemente, por ejemplo, en el libro de los jueces tenemos a Samgar, a Jefté, a Sansón, jueces que Dios levantó para librarlos de ¿quiénes? De los filisteos. Luego en el libro de Samuel varias veces tenemos enfrentamientos contra los filisteos. Saúl se enfrentó a los filisteos, David por supuesto se enfrentó a los filisteos. El versículo 8 nos introduce a quién, a Moab y a Amón. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Moab y Amón no son distintos. Estas naciones también nos deben ser conocidas. ¿De dónde surgieron? Surgieron de Lot, ¿verdad? Sobrino de Abraham. Surgieron de una de las relaciones impropias que Lot llegó a sostener. Pero a pesar de ese pasado tan oscuro, uno pensaría que por ser familiares, que por tener algún ligamen con el pueblo de la promesa, más bien buscarían acercarse a aquel que recibió la promesa de parte del Señor, ¿verdad? Pero no fue así. Fueron también enemigos acérrimos. Fueron unos que siempre estuvieron tratando de oponerse al pueblo de Israel. Por ejemplo, en su momento, en el Éxodo, no dejaron cruzar a Israel por sus territorios. No cruzarán, no vamos a tomar nada, solamente queremos pasar al otro lado. No cruces, si no voy a salir contra ti. Esos eran los moabitas y los amonitas. De Moab era quien también, Balac. ¿Quién fue Balac? El que contrató al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Más adelante, Dios levantó también a otro juez llamado Ahod para librarlos de ¿quién? De Eglón, un rey moabita. Y levantó a Jefté para que los librara también de los amonitas. Entonces, realmente no se llevaban bien. Por ejemplo, también nos dice Deuteronomio 23, versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Palabras. Hasta la 10ª generación. Por eso es tan destacable la narrativa de redención que tenemos en el libro de Ruth, que una moabita no solamente llegue a formar parte del pueblo del Señor, sino del linaje mismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es historia para otro momento. Luego tenemos aquí a Etiopía, y yo he estado diciendo constantemente Etiopía o Egipto. Y la razón de esto es que realmente, por la ubicación que ellos tienen al sur, tenemos una relación muy interesante. Hubo momentos en que Egipto sometía a Etiopía, y hubo otros momentos en que Etiopía llegó a someter a los egipcios. Pero a veces a nivel general se seguían conociendo ¿quién? Como el imperio egipcio. De hecho, por ejemplo, en Segundo de Reyes 19:9 se nos dice que estaba Tiraca, rey de Etiopía. Pero si ustedes buscan información de Tiraca,
no les va a aparecer como rey de Etiopía, sino les va a aparecer como un faraón de las dinastías que tuvo Egipto. Por eso vemos esta relación tan cercana, que esta alusión a Etiopía no debemos limitarlo solamente a esa porción que se conoció como Etiopía, sino a todo lo que los egipcios representaron como esa región y esos pueblos que también se opusieron al Señor y a su pueblo. Yo creo que, ¿verdad?, no deberíamos nosotros hacer mucha memoria para saber que Egipto realmente representa también en la historia de la Biblia uno de los enemigos más formidables que sometió al pueblo del Señor por siglos de esclavitud. La matanza de los niños. Ese faraón no siendo obediente a la palabra del Señor y buscando hasta lo último para oponerse a Dios y al pueblo para mantenerlo esclavizado. Por supuesto que Egipto es también figura, ¿verdad?, de esa esclavitud espiritual en la cual nacemos todos. Y finalmente, ¿a quién tenemos? A Asiria, ¿verdad? Se nos dice aquí en el versículo 13 que en este tiempo que está escribiendo Sofonías, era todavía el enemigo más fuerte. Babilonia todavía no era el imperio dominante. Lo va a ser dentro de unos años, porque ellos son los que van a conquistar a Judá. Pero estaban ahí todavía detrás. De hecho, podemos decir que Babilonia es la espada del versículo 12. Que esa iba a ser la espada con la que el Señor iba a castigar a estas naciones vecinas. Y vean lo que se nos dice de Asiria. En el versículo 13, y extenderá su mano. Recuerden, extender la mano aquí es una expresión también de juicio. Es Dios, ¿verdad?, pasando por encima. Extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. El libro de Nahum particularmente trata sobre Nínive, una nación que unos 100 años antes de las profecías de Nahum recibió ¿a quién? A otro profeta muy conocido, a Jonás, y profetizó Jonás ahí. Y muchos se arrepintieron. ¿Pero qué sucedió? Unos años más tarde, no todos permanecieron, no perseveraron en atender a la voz de este Dios que les habló en su misericordia cuando les envió a este profeta. Por eso fue la lucha de Jonás. ¿Cómo me vas a enviar a esta nación que precisamente nos representa uno de los enemigos más incómodos que pasa contra nosotros? El Señor tuvo misericordia en su momento, pero luego, a través de Nahum, habló palabras contra Nínive. Estos asirios, de hecho, fueron un instrumento también del Señor. ¿Para qué? Para castigar a la nación del norte, al reino del norte, mejor dicho, que fueron los primeros en caer. En Isaías 10:5, de hecho, Dios los llamó el báculo de su furor. El báculo de su furor. Y ellos hubieran conquistado también a Judá de no haber sido por la intervención divina. Pasaje que ha aludido en otras ocasiones, el ángel de Jehová que viene y causa, ¿verdad?, una gran matanza en el campamento asirio. Y esta lista, hermanos y amigos, se queda corta. ¿A quiénes más podríamos nosotros estar mencionando? Los amalecitas, los cananeos, tantos pueblos que se opusieron, que quizás para algunos, ¿verdad?, cuando están leyendo, procesar tantos nombres, ¿verdad?, pero el Señor da varios nombres, ¿verdad? Cuando estamos leyendo en esas páginas del Antiguo Testamento, de todas estas naciones, no se junten con ellos, fueron enemigos acérrimas. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Qué es lo que quiero que consideren? No solamente aspectos de estos datos o de dónde era que estaban geográficamente ubicados. Es lo siguiente: desde la caída de Adán y Eva, siempre ha habido oposición del mundo contra la simiente de Dios. Siempre ha habido oposición. Caín contra Abel, los hijos de los hombres contra los hijos de Dios, Faraón ordenando la matanza de los bebés varones. Y es lo mismo que los cristianos debemos esperar ahora. Oposición del mundo. La enemistad del mundo contra la iglesia del Señor. Es una oposición y enemistad que nos ha de venir a nosotros entonces, ¿de qué ámbito? Si en el pasado ellos estaban rodeados por enemigos, físicamente hablando, ¿de dónde nos va a venir a nosotros oposición hoy? De todas partes también.
del trabajo, de familiares, de amigos, del Estado mismo y sus políticas contrarias a la ley moral de Dios. No seamos ingenuos, como el Señor advierte, seamos más bien astutos. ¿Por qué? Porque oposición y rebelión del mundo contra la iglesia existirá hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. No debemos esperar nosotros esa aprobación del mundo. Sería una forma muy, como les digo, ingenua de pensar de que nosotros podamos llegar a tener esa aprobación. Y si la llegamos a tener, más bien deberíamos preocuparnos porque el mundo nos está aprobando, cuando lo que tiene que haber es un aborrecimiento del mundo contra los del Señor. Jesucristo lo dijo muy claro, que a Él lo habían aborrecido y por lo tanto a nosotros también nos van a aborrecer. No debemos sorprendernos de la manera en que ellos expresan del cristianismo, de aquellos que quieren sostener todavía la autoridad de la palabra de Dios siendo vinculante para el hombre de hoy. En segundo lugar, no debemos solamente quedarnos con el hecho de que los enemigos están por todas partes, también debemos ver que estos enemigos tienen un carácter. Y particularmente en este pasaje se nos destaca que son ¿qué? Orgullosos y soberbios. Vean el versículo 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. La palabra denuesto que tenemos aquí es una injuria, es decir, es una ofensa grave. Son palabras soeces, denigrantes. Y junto con ella tenemos la palabra afrenta, ¿verdad? Que es también una palabra relacionada, una palabra que busca burlarse, denigrar, humillar. Tenemos aquí entonces un cuadro de burla y menosprecio. Y vean que también se señala aquí que son aquellos que se alegran cuando a Israel iba mal. Completamente burladores. Pero sobre todo, como les digo, lo que se destaca aquí es esta soberbia, este orgullo. Vean lo que dice el versículo 10. Esto les vendrá, ¿por qué? Por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué era que ellos entonces se burlaban de otros? ¿Qué es lo que hay a veces involucrado cuando alguien se burla de otra persona? Y debemos confesar, cuando usted se ha burlado de alguien más, ¿qué es lo que estamos nosotros dando a entender? Que yo soy mejor que el otro, que soy mejor. Y eso es lo que se está haciendo notar aquí. Estas naciones se creían mejor que Israel, se jactaban. Y a veces esta jactancia, ¿verdad? No tenía algún fundamento sólido, porque por ejemplo Moab y Amón realmente como naciones no fueron muy fuertes. Incómodas, sí, que estaban peleando constantemente, sí, pero fuertes no lo eran. O sea, nunca llegaron a estar al nivel de Egipto, ni al nivel de Asiria, ni al nivel de Babilonia. Y sin embargo aquí están siendo denunciados como soberbios, como orgullosos y como burladores. Y esta conducta no era solamente de ellos. Hubo otro pueblo enemigo que no he nombrado, que también se opuso constantemente a Israel. ¿Quiénes fueron? Los edomitas, los descendientes de Saúl, también parientes que en lugar de buscar estar cerca del pueblo de la promesa, fueron aquellos que más bien estaban buscando ocasión. Pero eran una nación pequeña y sin embargo vean cómo se expresaba. Vamos al pequeño libro de Abdías, unas páginas atrás en sus Biblias. Después de Amós sigue Abdías y antes de Jonás. Menos de una página, pero vean lo que nos dice este profeta. Vean cómo hablaba Edom, también, nación pequeña. No fue para nada poderosa. Y sin embargo, vean cómo se expresaba. ¿Por qué? Por causa de su orgullo y de su soberbia. Versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado.
Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Vean cómo se expresaba, pensando que nunca nada le iba a ocurrir porque vivían en lo alto. Realmente ellos estaban ubicados en la cima de unas peñas, de unas montañas. Nunca nada me iba a ocurrir. Y vean cuál era su actitud cuando el Señor trajo castigo a Israel. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, ¿verdad, Israel? En el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ellos estaban ahí. Qué bien cómo les está yendo. Se lo merecen. Nosotros somos mejores, nosotros somos intocables. Y no contentos con eso, ¿qué hacían los edomitas? Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. El cuadro es, ¿verdad?, israelitas tratando de escapar de la invasión y ellos entonces aprovechando la ocasión para echarle mano. A algunos los mataban y a otros los entregaban. Vean, se le escapó este. Ellos no eran fuertes, pero eran orgullosos. Ahora, si estas naciones no eran grandes y no eran fuertes y aún así eran orgullosas, ¿cuánto más creen ustedes que lo fue Asiria? Que realmente sí era en ese entonces una nación poderosa. Vean cómo hablaban ellos. ¿Qué es lo que hemos leído en el versículo 15? Volviendo a Sofonías. Sofonías 2:15. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Nínive era una ciudad impresionante. En Jonás se nos dice que era de 3 días de camino. Esto lo que quiere indicar no era que usted le tomaba 3 días pasar de un lado a otro. Posiblemente usted podía hacer eso en menos tiempo. Pero era tan lujosa, era tanta la suntuosidad, que para recorrerla verdaderamente usted ocupaba 3 días. Póngase como cuando usted está de turista en un lugar. Cuando le dicen a usted, ¿verdad?, cuánto tiempo dispone, porque cuanto más tiempo, entonces a más lugares puede ir. En Nínive le tomaba a usted por lo menos 3 días para recorrerla en ese sentido. Por ejemplo, en los días de Sennacherib, el palacio llegó a tener medidas de 500 por 200 metros. Palacio pequeñito. 500 por 200 metros, con más de 80 habitaciones y unos 22 metros de altura. Impresionante. Impresionante. Más cuando tomamos en cuenta que el área total de Nínive fue de unos 7 kilómetros cuadrados, un poco más pequeño que tomar Heredia y San José juntos. Sin embargo, como les digo, se llegó a edificar este enorme palacio y se jactaron de sus muros, de su protección. Ellos dijeron, nada me va a ocurrir, yo y no más. Qué palabras más atrevidas. Y eso se les subió a la cabeza. Tanto poder, tanta fuerza, que ellos entonces también de la misma manera con violencia empezaron a arrasar con otras naciones. Por eso les hacía referencia al libro de Nahum. Nahum nos relata cómo, por ejemplo, ellos atacaron hasta a los niños más pequeños en esta ciudad de Tebas. Eran sin misericordia. Estaba alegre, confiada, yo y no más. Se vieron sin rival, se vieron invencibles. Y esta es precisamente la soberbia del pecador que los ciega para no ver su verdadera condición, de que su vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos acá pueden dar testimonio que antes de conocer verdaderamente al Señor, así era como pensaban? Estoy joven, ¿quién me puede detener? O tengo cierta posición, o tengo cierta carrera, lo que sea. Cualquier cosa nos basta a nosotros para creernos lo que no somos. Y para creer que nadie puede ponerse en nuestro camino.
Es un mensaje, niños, que ustedes deben estar atentos desde pequeños, porque desde pequeños les van a decir a ustedes que te propongas alcanzar tus sueños y que ¿quién te va a detener? Bueno, Dios te puede detener en cualquier momento. Cuando Él le plazca, nos puede humillar hasta el polvo y dejar como nada, como le ocurrió a Nínive. Ese deseo de gobernarnos a nosotros mismos, que nadie se meta en nuestras decisiones, no es nuevo. Está en el corazón del hombre desde su juventud. Y los padres comprobamos muchísimo más temprano que tarde esa misma rebelión en nuestros hijos. Ellos quieren hacer a su manera y no como deben ser instruidos. Pero eso que vemos en nuestros hijos tenemos que analizarlo para nuestras propias vidas, así somos nosotros para con Dios. No como tú dices, sino como yo. ¿Quién le dice eso a Dios? Algo menos que nada. Aquel que tiene las naciones como el polvo. Naciones. Pero así somos de soberbios, así somos de creídos. Sin embargo, ¿qué notamos nosotros en estas profecías? Que como hemos visto, algunas son más extensas, algunas tienen más detalles en cuanto al castigo que les espera, pero todas tienen esto en común. Se les anuncia un mismo fin. Ninguna de ellas va a permanecer. Lo que une a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, a los egipcios, a los asirios y a todos los que son orgullosos como ellos, es el fin que les aguarda. El lenguaje del Señor no deja lugar a dudas. Vea el versículo 6. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. ¿Eso qué es lo que indica? Que va a quedar desierto. Los campos van a quedar disponibles para criar animales. Es lo mismo que también se les anuncia, no solamente, ¿verdad?, a los filisteos, también se le dice a los amonitas y a los moabitas. Vean el versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, desterrada, ¿verdad? Y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. El castigo de Sodoma y Gomorra también es un cuadro que lo tenemos presente, ¿verdad?, a lo largo de las Escrituras. No solamente en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento. Nos llaman la atención. Vea lo que les ocurrió a ellos. Vea lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Que vino el día en que llovió fuego del cielo contra ellos. En ocasiones, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿qué es lo que le dice a esa misma nación de Judá? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ese castigo que le ocurrió a ellos no es para simplemente decir qué malos fueron los de Sodoma, qué malos fueron los de Gomorra. Es, vea el fin que les aguarda a ellos. Preste atención porque lo mismo le puede venir a usted. Y lo mismo se le anunció entonces a los moabitas y a los amonitas. La atención de ellos no tenía que ser, claro, eso les vino por ser ellos más culpables que otros. No, es lo mismo. Y más severo aún, dice el Señor, para aquellos que habiendo escuchado de los hechos poderosos del Señor, no se arrepintieron, como Él mismo lo advierte en los evangelios. ¿Será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquellos que habiendo escuchado de Cristo, no van a Él? Respecto a Etiopía también, ¿verdad? El versículo 12 es pequeñita esta profecía, pero es directa. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Viene el fin para ellos. Esta espada, como les digo a ellos, era otra nación. En el contexto podemos pensar nosotros inmediato a Siria, que sabemos que invadió a los de Egipto, pero también pudiera ser en algún momento Babilonia, que también obviamente se opuso a esos intentos de rebelión de estas naciones que querían recuperar su autonomía. El punto es que Asiria,
cuando atacó a Egipto, no lo hizo pensando, dándole la gloria a Dios. Ellos ni tenían idea de las profecías de Dios diciendo, yo los voy a usar como báculo de mi furor. Y Etiopía tampoco pensó en el castigo que le vino como, este es un castigo de parte del Dios de Israel. Y sin embargo, Dios está atribuyéndose, esto es mi autoría, esto les viene de mi parte. ¿Por qué? Porque todos los reyes de la tierra están en las manos del Señor. Y si tienen dominio y si tienen poder, es porque primeramente Dios se los ha dado. O sea, este punto debería ser evidente, aunque no lo estoy enfatizando esta tarde. El hecho de que Dios anuncie juicio contra todas estas naciones es porque Él es soberano sobre todas las naciones, no solamente sobre Judá. Como les decía, ¿qué fue al final de Asiria y de su gran capital Nínive? Vean el versículo 14. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Bueno, con excepción de estas plagas de las palomas que tenemos en varias zonas, ¿qué es lo que pasa realmente cuando un lugar queda desierto? Hasta las mismas aves vienen a hacer sus nidos. Eso es lo que está dándonos a entender aquí, que quedan las ruinas y vienen las aves a poner sus nidos. Todo queda desierto, los animales salvajes llegan a invadir. ¿Por qué? Porque ya no quedaron sobrevivientes. Ese es el cuadro que se nos está dando. ¿Verdad? Esta que se burló de otras, luego va a recibir la misma afrenta. Vean cómo termina, ¿verdad? La profecía, cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Sacudir la mano es alguna señal con la mano haciendo burla. De nuevo, lo hemos visto y algunos lo llegamos a hacer. Señales con la mano en señal de ofensa, de burla. Ahí están. ¿Dónde están los asirios? Así como ellos trataron a otros, les llegó el día que el Señor, para darnos el cuadro, un día iban a pasar, y mira, eso fue lo que quedó de los asirios. Cualquiera que pasare se burlará y sacudirá la mano. ¿Qué de todos estos enemigos? La pregunta ¿es usted enemigo de Dios? Muchos no se ven realmente enemigos de Dios porque relacionan esta enemistad precisamente con cosas como las que hacían estas naciones. Es que ellos sí no creían en Dios para nada. Ellos servían a ídolos. Yo no aborrezco a Dios. Yo no sirvo a otros dioses, aparentemente. No obstante, el cuadro que se nos ha definido aquí va más allá, como les digo, de esa parte externa, solamente de esa idolatría evidente a la que estas naciones estaban sujetas. Sino que, como les dije, está este carácter de los enemigos de Dios como personas orgullosas, como personas que se burlan de otros, que se creen autosuficientes. ¿Se alegra usted cuando a otros les va mal? ¿Qué dice de nuestro corazón eso? ¿Qué dice? Cuando usted ve el infortunio de otras personas, y mucho más, si por alguna razón hay algo personal, que en algún momento algo no le gustó a usted, y ahora esa persona no le está yendo bien, y que usted por dentro lo esté disfrutando. Quizás nosotros ni nos demos cuenta. Usted lo podrá disimular ante los otros, pero no para con Dios. ¿Tiene usted como costumbre hacer burla de otros? El Señor Jesús fue claro. El que le diga necio, fatuo, tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor no pasa por alto, a la ligera, ese tipo de conducta. ¿Piensa usted que no le vendrá mal por sus pecados? Entonces, ¿cuán diferente es usted a los hombres de Nínive, que hacían a diestra y siniestra y sin embargo estaban confiados de que todo iba a estar bien? Yo y no más, no hay nadie que pueda contra mí. Vean lo que dice el Salmo 10, yo los invito a buscarlo. Vamos al Salmo capítulo 10.
Que sea la Biblia quien nos defina quién es el malo. Y examinémonos a la luz de ello. ¿Quién es el malo? Nos dice la Biblia lo siguiente, Salmo 10:4. Y recordemos el carácter entonces que hemos estado viendo en Sofonías, altivos y orgullosos. Y burladores, dice así, el malo, por la altivez, es decir, por el orgullo, por la soberbia, ¿no qué? No busca a Dios. Buscad a Dios, porque viene el fin sobre estas naciones altivas y orgullosas. Y precisamente aquí se nos está diciendo que el orgulloso, que el soberbio, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Eso no me va a venir a mí. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación, ofensas también y maldad. Vemos entonces quién es el malo según Dios. Vemos por qué entonces está la exhortación a buscar a Dios, porque los enemigos de Dios no fueron solamente aquellas naciones del pasado, son aquellos que como esas naciones también son altivos, orgullosos, que no buscan a Dios. La condición de muchos es la misma de aquellas naciones y por tanto les aguarda el mismo fin. Y así como Dios lo decretó y les vino, sepa que el que Él ha decretado en el gran día del Señor viene también. La pregunta para el hombre cuando Dios anuncia el futuro no es cuándo va a ser o si va a ocurrir. No, es que va a ocurrir. Es qué debo hacer yo a la luz de lo que Dios ha revelado. Porque ciertamente ocurrirá. Sin embargo, lo que yo quiero que notemos, después de ver toda esta parte relacionada con los enemigos de Dios, es una verdad que se va destilando, que va recorriendo los versículos y que podríamos pasar por alto. Y es lo siguiente, este juicio de Dios contra otras naciones es salvación para el pueblo del Señor. ¿Y por qué? Por dos razones. Porque Dios ama su nombre y porque Dios ama a su pueblo. Vean el versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová. ¿Por qué el Señor trae estas cosas? Porque Él es Dios. Porque Él su gloria no la comparte con otros. Él es el que gobierna. Él es el absoluto. Vean el versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos. ¿Por qué? Porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Solo hay un Dios y en el día final Dios lo hará claro y manifiesto para todos. Solo hay uno. Solo hay un Dios verdadero. ¿Por qué hace Dios lo que hace? Por amor a su nombre, por amor a su gloria, porque su gloria no la dará a otro. No seamos confundidos. La primera razón por la que Dios hace todas las cosas es por su gloria. Él es un Dios glorioso y todo tiene ese fin, glorificarle a Él, aún el juicio. Aún el juicio. Pero la verdad sorprendente de las Escrituras es que cuando Dios actúa por amor a su nombre y para su gloria, esto resulta también en beneficio para pecadores como nosotros. Porque vean lo que dice el versículo 11. Destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. ¿Qué es verdad la que tenemos aquí? Aunque Dios está anunciando un juicio severo, a la vez está dando un atisbo de esperanza. De todas las tierras de las naciones habrá quienes se inclinen a Él. Este cuadro es como el que nosotros tenemos cuando Dios llamó ¿a quién? A Abraham precisamente. ¿Qué es lo que Josué le dice al pueblo en esos discursos finales? Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Y qué pasó?
y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Ahí estaba Abraham con sus parientes adorando a dioses falsos y Dios lo llama. Y lo mismo entonces está recordándonos acá. Yo voy a ser terrible contra los ídolos y contra los idólatras, pero de todas las naciones yo voy a redimir para que de ahí se inclinen a mí. Por eso les digo, Dios hace lo que hace por amor a su nombre, pero también por amor a un pueblo que ha escogido por pura gracia. Vean, si esto no fuera suficiente, el hecho de maravillarnos que Dios haga las cosas por amor a su nombre y que nosotros nos veamos beneficiados, debemos admirarnos. Y es mi súplica que escuchen con atención para que sean al menos impactados en sus corazones de que el Dios al que servimos y creemos, si usted es del Señor, es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos defiende. ¿Por qué? Vean, Sofonías no estuvo en Etiopía, Sofonías no estuvo en Filistea, Sofonías no estuvo en Asiria proclamando este mensaje. Entonces, aunque ciertamente este mensaje es para estas naciones, no es primeramente para esas naciones. ¿A quién le está diciendo Sofonías esto? De parte del Señor. ¿A quiénes? Por eso les digo, lo podemos perder si no leemos con atención. ¿Para quién es este mensaje? ¿Era para Gaza? ¿Era para Amón? No, es para el pueblo del Señor. Ellos eran los que lo estaban escuchando. Y si tenemos duda, vean lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el versículo 8. ¿Qué dice el Señor? Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron ¿a quién? A mi pueblo. Y se engrandecieron sobre su territorio. Versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron ¿contra quién? Contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. El Señor está diciendo, yo lo traigo también porque se han metido con mi pueblo. Se han metido con el pueblo que en otras partes, ¿verdad?, se describe que cuida como a la niña de sus ojos. Y porque es su pueblo, dice el Señor, yo no ignoro ninguno de los males que les ha sobrevenido. No ignoro ninguna de las persecuciones. Hermanos, porque Dios cuida a su pueblo, porque Dios también actúa por amor a su pueblo, Él sabe todo lo que nos pasa. Ustedes notaron, como lo expresa el versículo 8, yo he oído las afrentas, yo he oído las burlas, yo he escuchado cómo se expresan de ustedes, todo lo he oído. Es una forma humana para que entendamos, por supuesto que Dios todo lo sabe, pero entiendan aquí la aplicación personal de lo que Dios está diciendo. Una cosa es que usted intelectualmente me pueda responder la pregunta, ¿qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es que Dios sabe todas las cosas, no hay nada que le sea oculto. Muy bien, 100. Pero otra es que usted diga, Dios sabe todo lo que me ocurre a mí. No hay nada que ocurra fuera de la voluntad de Dios. Dios sabe todo lo que yo estoy pasando, todo lo que estoy sufriendo, todo lo que han dicho de mí falsamente. Dios lo sabe. Yo he escuchado las afrentas de Moab. Mis dolores, mis temores, Él los conoce y Él les pondrá fin. Él está prometiendo eso para los suyos. Mi pueblo, yo lo sé. Yo lo sé. Todo lo que han dicho, todo lo que les han hecho, yo lo sé. Y yo voy a acabar con ellos. Yo soy el Dios que está por ustedes. Dios actúa para su gloria, pero actúa para el bien de los suyos. Vean, ¿cuál es el resultado de esta victoria del Señor? ¿Cuál es el resultado de que Él venga con esta fuerza contra los amonitas, contra los amorreos? Versículo 9. ¿Verdad? Que Él pondrá a Moab y Amón como campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. ¿Y qué dice? El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará.
La victoria del Señor es para el bien de los suyos. Yo vengo, venzo a los amonitas y a los amorreos, y la tierra y lo que era de ellos es ahora para ustedes. Era lo que les decía también con el versículo 6. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Lo que era de los filisteos, ahora es para ustedes. Versículo 7. Y será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche. Lo que era de los filisteos es para ustedes. Ahí están sus tierras, ahí llevarán sus ovejas. Y lo digo, hermanos, yo no sé cómo será de verdad todos esos días de gloria. Yo no sé si realmente algunos seremos pastores de ovejas. Lo que estoy diciendo es que el Señor nos está dando promesas aquí. Tendrá para nosotros todo. Él gana, pero el resultado de la victoria es para su pueblo. Versículo 9, otra vez. Mi pueblo lo saqueará, el remanente de mi pueblo lo heredará. Es para ustedes, mis hijos, mi pueblo. Versículo 14, rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano, todos esos animales que yo les decía, sí, porque iba a quedar desierto, pero es también para el pueblo. Es que ya no va a quedar nadie más, sino solamente el pueblo del Señor. Esto apunta, como les digo, al día en que todo será poseído por el remanente redimido de Jehová. Un remanente compuesto por hombres y mujeres de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas. La victoria final es para Dios y para la gloria de Dios, porque Él es el soberano de las naciones. Pero nosotros, como su pueblo, si somos de su pueblo, participamos de su victoria y al final nos unimos en esa adoración celestial dándole toda la gloria al Cordero que fue sacrificado por nuestra salvación. Este es el mensaje que está en estas palabras de Sofonías. Sí, un juicio severo, pero para el pueblo del Señor es la salvación gloriosa que se le anticipa. Y es lo que en el capítulo 3 hacia el final explotará en términos muy claros de alegría, de gozo, en ese gran día final. Yo quiero finalizar con dos pensamientos. Primero, no tengamos envidia de los malos. No tengamos envidia de los malos. Sofonías, ¿verdad? Como hemos visto, ha anunciado juicio. ¿Y por quién empezó? Por Judá. Aunque ciertamente anunció un juicio universal desde sus primeros versículos, lo que hemos visto en las semanas pasadas, su grueso contra quién ha estado, contra Judá. Pero ahora ha pasado a las naciones. Si usted ha leído el libro de Amós, verá el inverso. Amós empieza con las otras naciones y luego llega a Judá y a Israel. El Señor que nos conoce sabe por qué nos habla de las dos maneras, porque somos dados a caer en uno de los dos extremos. ¿Qué es lo que pasa? Como les he dicho, cuando se denuncia este juicio contra otros. Es que ellos se lo merecen, pero yo no. Es para otros, pero para mí no. Y otros entonces se engañan confiando que realmente están bien con el Señor cuando no lo están. Y por eso el Señor hace ese giro. Juicio contra Filistea, contra Amón, contra Edom. Sí, para ellos sí, porque ellos no son tu pueblo. Y a ti, mi pueblo, también tengo cosas contra ti. Tengo que examinarme. Y como veremos, el capítulo 3 va a volver otra vez contra Jerusalén. Pero en otras ocasiones, este juicio contra las naciones viene para responder la pregunta del pueblo del Señor que se dice, Señor, ¿y los malos? ¿Y los malos? ¿No es cierto que a veces nos parece que otros que no viven para Dios, como que les va mejor? Pareciera que sus vidas no están con ninguna preocupación. No tienen ninguna de las preocupaciones que nosotros que ahora tenemos nuestras conciencias suavizadas por la palabra de Dios, tenemos constantemente. De que algo que voy a hacer o decir podría ser un pecado contra el Señor. No tienen ese tipo de preocupación. Parece que en la vida les está yendo bien. Sofonías 2, del 4 al 15 es un pasaje muy necesario para corregir esa forma de pensar.
no tengamos envidia de los malos, veamos cuál es el fin, ninguno de ellos prosperará. ¿Qué nos dice el Salmo 37, versículos 1 y 2? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Hermanos, el juicio contra las naciones es para que hagamos un alto en seco. Es Dios diciéndonos, despierte, no se le ocurra irse por esa senda, no se le ocurra irse por ese camino. Recuerde cuál es el fin de todos aquellos que son orgullosos contra Dios. Y en segundo lugar, el Dios que juzga es el Dios que salva en Cristo. Si somos de Cristo, tenemos esperanza de que nuestras aflicciones no serán para siempre. Y tenemos un Dios defensor, un Dios a quien podemos dejar todo el juicio. Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Hermano que está en aflicción, hermano que está sufriendo en su casa o con compañeros de trabajo a causa de su fe, tranquilo, Dios lo sabe. No busque la venganza propia. Deje todo en manos del Señor. Él dará el pago. Yo he oído las afrentas. No tenemos que informarle a Dios. Él ya lo sabe. Acudamos a Él en oración diciendo, Señor, yo sé que tú lo conoces. Yo sé que tú sabes lo que estoy atravesando por causa de mi fe. Que lo que me ha venido no es por haber pecado contra ti, que justamente estoy padeciendo, sino todo lo contrario. Quiero permanecer fiel a mi Señor y me veo en esta situación. Amigos que consideraba amigos, familiares, ahora lejanos, ya no quieren, ahora hablan contra mí. Por eso podemos devolver el bien cuando nos hacen mal. Por eso no buscamos defender nuestra causa como de lugar, porque tenemos quien pelea por nosotros. Pero lo que hace de que el juicio de Dios sea para los salvados la mayor bendición, no es heredar esta tierra, no es el hecho de saber que sí, los enemigos de Dios recibirán el pago y que nosotros ya con cuerpos y pensamientos glorificados también exaltaremos a Dios cuando Él traiga ese juicio. La mayor bendición para nosotros, hermanos, es la presencia misma de Dios. Versículo 7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Dormir en la noche tranquilo porque ya no hay enemigos? No, porque Jehová su Dios los visitará. Dios con nosotros. Eso es lo mejor. Eso es lo que nuestra hermana Eugenie está disfrutando. Y eso es lo que nosotros debemos apuntar. El día final será glorioso, porque Dios finalmente vendrá y se manifestará y estará con su pueblo. Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente regresará. Aquel que vivió la vida perfecta de obediencia que usted nunca pudo vivir, que yo nunca podré vivir, vendrá y nos recordará que está por nosotros. Eso es lo que el cristiano anhela. ¿Es lo que anhela usted también? ¿Anhela el regreso de Cristo? ¿O más bien tiene temor de que el día venga? ¿Cuál será su condición? ¿Y qué será Cristo para usted ese día? ¿Será el juez justo y severo que Él es? ¿O será para usted su defensor? Oremos. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque aún en medio de palabras que anuncian las terribles consecuencias de pecar contra ti, traes aliento y consuelo para tu pueblo. Tú eres por nosotros. Tú eres nuestro defensor. Dichosa el alma que puede decir eso. Dios es conmigo y por mí. Despierta a aquellos que no pueden decir eso, sabiendo que entonces les aguarda el mismo final de que sufrieron aquellas naciones rebeldes y que lo sufrirán con justicia, porque han escuchado el mensaje de salvación y lo han
menospreciado. Que meditemos en estas palabras, lo suplico, para que veamos muchos más venir a tus pies para la gloria de tu nombre. En Cristo lo suplicamos. Amén.